En Hechos capítulo 1, versículo del 15 al 20, vamos a leerlo. Hechos 1. Hechos 1, versículo del 15 al 20. Amén. ¿Lo tenemos? Del 15 al 20. Hay que dar tiempo siempre para que los hermanos lo busquen. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Señor Jesucristo, gracias nuevamente por esta bendición que nos das. Gracias porque, oh Dios, pues estamos aquí compartiendo, estamos aquí aprendiendo también, oh Dios, y pues bendícenos en este día. Llénanos de gracia para poder explicar y también para poder aprender. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La necesidad de líderes en una iglesia local. Hermanos, hay una gran necesidad de líderes de las iglesias locales. Lastimosamente, muchas de las veces no hay líderes en las iglesias. Batallamos para eso. Aún para traer una lectura bíblica se batalla, porque pues por la situación en la que estamos viviendo, mucho trabajo, mucho estrés, y pues faltamos mucho a la iglesia, y por lo tanto pues no hay líderes, lastimosamente. Pero hermanos, para estos momentos la iglesia tenía un cargo desocupado. Por lo tanto, hermanos, había un lugar vacío o vacante, y de hecho necesario o necesitado. ¿Por qué? Porque uno de sus líderes había tenido una trágica muerte. Judas había sido líder y tuvo uno de los cargos más importantes y elevados. Era el tesorero, imagínense, el tesorero mismo y directo del Señor, lo cual era importante para el grupo de hombres que servían y seguían al Señor Jesucristo. Importantísimo, hermanos. Ese cargo lo tenía que ocupar alguien. Pero pues lamentablemente, como estábamos explicando, lamentablemente pues muy pocos líderes hay dentro de nuestras iglesias. Muchos llamados y pocos los escogidos. Entonces necesitamos, hermanos, que nos levantemos con la frente en alto y poder decir: yo quiero ser un líder. Pero un líder, como hablamos la semana pasada, un líder reúne requisitos. Y si no los cumplimos, pues no podemos ser líderes. Y todo comienza con lo poquito: una lectura bíblica, una oración, un canto o algo que nos muestre que tú quieres ser un líder. Amén. Judas, hermanos, Pedro se refirió a por qué había que cubrir ese cargo. En el versículo 15 dice la escritura, dice ahí en el versículo 15: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dice, reunidos eran como 120 en número, y dijo. Hermanos, todo comienza con una decisión, o todo comienza con decisiones de la iglesia. Mirar a aquellas personas que pueden servir como líderes en una iglesia, porque se necesitan grandemente líderes en nuestras iglesias para poder
tener un buen servicio, poder predicar el evangelio afuera, con los amigos, con los vecinos, con las personas que nos topamos cada día. Pero hermanos, comienza con una decisión. Dice el versículo 15 nuevamente. Dice, en aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Había que tomar una decisión para buscar el líder o el lugar que había dejado Judas. Judas había traicionado a Cristo. De hecho, se había convertido en el guía de los enemigos del Señor. Hermanos, cada creyente debería guiar a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador, pero Él los guió para que lo rechazaran, lo negaran y por último lo sacaran de la escena que podría llevarlos a la vida eterna. Es triste, hermanos, cuando nosotros sacamos a Cristo de nuestra escena, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En Mateo capítulo 26, del 47 en adelante, dice la Escritura, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, dice, y de los ancianos del pueblo, y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle, agárrenlo, sosténganlo fuerte, que no se les vaya. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, fíjate lo que le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo apresaron. Se lo llevaron, sin poner nada de resistencia a nuestro Señor. Y debido a esta pregunta, ¿a qué vienes?, que dijo el Señor, surgen varias preguntas el día de hoy para nosotros. Amigo, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos cada día a la palabra de Dios? ¿A qué venimos a tomar parte en el servicio de Dios? ¿A qué vienes? ¿A qué venimos? ¿Venimos a aprender desobediencia? ¿Venimos a practicar o a platicar? ¿O venimos a perder el tiempo? ¿O venimos solo a pasar el tiempo? No, hermanos, venimos a adorar a Dios, a aprender de Dios, a que por medio de Él otras personas conozcan a Cristo como Salvador personal y que conozcan la verdad de que Cristo es el único Dios verdadero que salva a las personas. Porque esto es bueno, dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de que Cristo es el Salvador. Hermanos, Cristo era su Salvador, pero Judas prefirió negarlo. Por lo que hay un solo Dios, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie que pueda salvar, solamente Cristo. No hay religión que salve, no hay estatua que salve, solamente Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, venimos a guiar a las personas a Cristo, no a que lo rechacen, como lo hizo Judas. Judas, entendemos, de los discípulos que era una gran necesidad de ocupar ese lugar. Si usted se fija en el versículo 16, dice la Escritura, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario que hubiera un traidor. Y era necesario que se cumpliese la Escritura. Como es necesario también que alguien ocupe ese lugar, o que ocupara ese lugar. Dice la Escritura allá en el versículo 20. Dice, mire lo que dice la Escritura en el 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Y tome otro su oficio. El oficio del trabajo pastoral, del trabajo apostólico, hermanos.
No para que ocupara el lugar de que lo traicionara, no, para ocupar el lugar apostólico que había dejado vacío Judas. Entonces, hermanos, venimos a adorarle, venimos a hablar de aprender de Dios, y venimos a guiar a las personas a Cristo, no a que lo rechacen. Entonces, había una gran necesidad. Judas había sido llamado por Cristo a servir en el ministerio. Se le había dado un papel que desempeñar, un papel importante. Había dado confianza, les había dado confianza. Todos los tenían como un líder en la iglesia, en las personas, hermanos. Era un líder en el pueblo de Dios. Por lo tanto, había necesidad que alguien ocupara ese lugar. Sin embargo, de algún modo rechazó la gracia de Dios, que verdaderamente salva y santifica, y que hace que una persona crea y busque a Dios, que verdaderamente les sirva y viva para Dios. Por lo tanto, si Judas ya no estaba, era necesario otra persona que ocupara ese lugar. Como en el día de hoy, tanta necesidad que hay. Quizás nadie lo ocupe, o quizás nadie ha dejado ese lugar. Pero líderes se necesitan. Líderes que pongan en su pensamiento un rendimiento total a Dios. Y a menos que una persona sea verdaderamente salva, hace que una persona crea y busque a Dios. No es suficiente clamar y profesar a Dios. No es suficiente tener un cargo oficial en la iglesia. No es suficiente ser pastor o ministro o líder de una iglesia. O asociarse con otros creyentes, o no faltar a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente ser activo dentro de la iglesia. Todo esto nos ayuda. Pero el hombre necesita entender que solo Cristo salva. No la religión, no el venir cada domingo, hermanos, o faltar simplemente por faltar, hermanos. Es necesario que entendamos que Cristo salva. Por eso la Escritura dice, porque hoy hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Cristo quien salva. Entonces necesitamos una vida rendida a Cristo, hermanos. Rendida al Señor totalmente. Dios no quiere una parte tuya, lo quiere todo para Él. Fuimos creados para Él y por Él y para Él, hermanos. Dice la Escritura en el libro de Colosenses. Necesitamos una vida rendida al Señor. En el versículo 17, miren lo que dice la Escritura. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Alguien tiene que tomar ese lugar de 12, que rinda su vida a Cristo. Recuérdense que Dios estableció 12. Menos uno, estaba ese cargo. Y sí lo ocupó una persona, pero aún así parece ser que se equivocaron. ¿Por qué? Porque nunca se volvieron a mencionar. Pero bueno, vamos a seguir lo que nos está diciendo el Señor. Hermanos, Judas había rendido su corazón a la avaricia, que de hecho es idolatría, vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Tengo una pregunta. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nosotros vendimos a Cristo por un día más de trabajo? Es triste, pero así está sucediendo hoy en día. Tanto nos agarra el sistema, hermanos, que nos enfrascamos tanto y tanto y tanto que nos olvidamos, hermanos, que necesitamos rendirle nuestra vida a Cristo, hermanos. No rendirnos a la avaricia, como dijo este hombre, que por 30 piezas de plata, y que nosotros, por simplemente un día más de trabajo, vendemos al Señor. Jesús todavía en la cruz, un poco antes de dar su último aliento, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La verdad, hermanos, ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. Versículo 18 dice la Escritura, en el versículo 18 y 19, miren lo que dice la Escritura. 18 y 19. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Para tomar el lugar de Judas, sí, pero no para traicionar a Cristo. Para el lugar apostólico.
el legado de Judas, o sea, lo que dejó es trágico. Todo el mundo sabe y aún cada lector de la Biblia conoce el terrible legado de la vida de Judas. El legado de la traición. Pero ese no es el lugar que necesitamos nosotros. Sino necesitamos el lugar de liderazgo para llevarlos a Cristo. Traicionar a Cristo es el más terrible legado que un hombre pueda tener jamás. Traicionar a Cristo, hermanos. No sabe lo que le espera si usted sigue traicionando a Cristo. Nos queda como una advertencia, hermanos. Como una advertencia que debemos todos nosotros atender o visualizar o llevarlo en el corazón. Hermanos, es una advertencia. En el versículo 20 dice la Escritura, dice ahí en la Escritura, en el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hermanos, ya que el destino de Judas fue una pérdida eterna que aún está registrada en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, miren lo que la Escritura dice. En Salmo 109, versículo 8: sea sus días pocos, tome otro su oficio. La vida se le iba a cortar y la vida se le cortó, hermanos. ¿Por qué? Porque traicionó al Señor. Aunque estaba prescrito que lo traicionaría, aún así merecía un castigo por traicionar al Señor. En el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabe qué es el calcañar? El talón, hermanos. Y dice alzó. En otras palabras, le dio una patada. Eso es lo que dice la Escritura. Le dio una patada al Señor, hermanos. Lo que le sucedió a Judas sirve de advertencia para todo líder y creyente. Judas tuvo todas las oportunidades que los otros tuvieron, que los otros discípulos, aún de rozarse cada día con el Señor. Todos los días se rozaba con el Señor. Hizo milagros, me imagino. Con el Salvador se rozaba todos los días, con el dueño y arquitecto de todo lo que existe. Sin embargo, lo abandonó. Hermanos, ¿seguirás abandonando al Señor? ¿Seguirás actuando como estamos actuando? En Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dice mirad, checa bien, mira bien qué vas a hacer o qué estás haciendo. No sea que haya un corazón malo dentro de ti de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No te apartes del Dios vivo. Predica a Cristo, enseña de Cristo todos los días de la vida, con nuestros labios y con nuestros hechos. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que daos no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Sabes quién es el error, el pecado? De las personas inconversas, de los inicuos. Y dice: cuídate tú de no ser arrastrado por esas cosas de iniquidad del mundo entero, hermano, para que no caigas de vuestra firmeza. Hermanos, necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de dejar, aún si tenemos que dejar lo que tengamos que dejar, pero servir al Señor. Tengo dos citas bíblicas. Salmo 51, Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Miren lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 139, versículo 23. Dice la Escritura: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Igual que el de Judas? ¿Traicionándolo por unos cuantos días más de trabajo?
Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay algo en mi camino. Y ve si hay en mi camino. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Solo Dios conoce el corazón, hermanos. Por lo tanto, debemos de pedirle a Dios sabiduría para entender y poderle pedir a Dios que escudriñe ese corazón. Escudriñar, la palabra escudriñar significa escarbar, meter su mano en el vientre del corazón y sacar lo que hay malo de nosotros, para poder hacer las cosas como debe de ser. Tengo una última. Salmo 51:4. Salmo 51, versículo 1. Miren lo que dijo el rey David después de haber pecado con Betsabé. Salmo ¿qué? 51, ¿verdad? Versículo 1. Vamos a ponernos de pie. Y el Salmo 51, versículos del 1 al 4. Mire lo que dice la Escritura. David se sintió acongojado, triste por haber pecado de adulterio con Betsabé. El pecado es pecado. Traicionamos a Jesús, es pecado. Cosas como esas, hermanos, son pecado. Pero mire el corazón del rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Hermano, Dios tiene misericordia de nosotros. Gracias a Dios por ello. Se compadece de nosotros. Nos cuida, nos guarda. Hermanos, entonces, ¿por qué seguimos viviendo en ese error, en ese pecado? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, especialmente de aquel que había cometido con Betsabé. Porque yo reconozco mis rebeliones. Hermano, reconoció su pecado. ¿Qué pasa si no reconoces tu pecado? ¿Vas a ser rechazado? La Escritura nos enseña eso. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, entendamos eso. El pecado siempre está delante de nosotros. Ay de usted, si usted cae en pecado. Porque dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por poco en tu juicio. Hermanos, Cristo es el único que puede perdonar nuestro pecado. Pecado de engaño, de adulterio, fornicación y cosas como esas. Solo Cristo es el único. Ven a Cristo. Si sigues con ese pecado que estás cometiendo, que yo no sé cuál sea, yo no conozco tu vida, pero quiero decirte que Dios sí la conoce. Dios la conoce. ¿Cómo está su vida? Todos los días. Analiza. Dile a Dios, escudriña, escarba y mete tu mano hasta el fondo de mi corazón y saca aquello que yo no me doy cuenta que estoy pecando. Porque a veces pasa eso, hermano. Hago las cosas y ni cuenta me doy. Pero el rey David dijo, escárbame mi corazón y saca si hay algo de perversidad en mí. Dile así al Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. Quiero estar siempre a la diestra de ti, Señor, un ladito, pegadito en tu presencia, leyendo la Escritura, orando, pidiendo a Dios por los demás, pidiendo a Dios por aquellas personas que deliberadamente pecan todos los días de la vida. Amigos que conocemos, que viven una vida sin Dios para nada, hermano. Tú por lo menos, o nosotros por lo menos, estamos aquí. Pero hay muchos que de plano rechazan a Dios todos los días. Padre Celestial, gracias te damos
por la vida que nos das y por la vida de este hermoso tiempo. Bendito seas. Recibe nuevamente la honra y la gloria. Y gracias porque eres bueno con nosotros. Te pido una bendición muy especial para aquellos que escuchamos este mensaje. Llénanos de gracia todos los días de la vida. Y ayúdanos, oh Dios, a entender este tiempo que podemos compartir o aprender de tu palabra y compartir la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Ayúdanos a entender nuestro pecado y que lo llevemos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén y amén.